Hola a todos. Hoy les traemos a ustedes lo referente a la resolución 1129 del día 20 de mayo, el día de hoy, en la cual ya se define el cálculo para la disminución de los ingresos y poder adquirir el beneficio del programa de apoyo de empleo formal, el PAEF, que como ya sabemos podemos acceder a él o tener derecho a él, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que están ya demarcados en el decreto 639 y sobre el cual vamos a hablar primero, qué es el PAEF y qué nos trae previamente o qué nos trajo este decreto 639 del 8 de mayo para llegar al cálculo que nos interesa y algunos aspectos importantes que debemos considerar al momento de emitir nuestra firma como revisores fiscales. Entonces, miremos primero, en el decreto 639 por el cual se creó este programa de apoyo de empleo formal PAEF, en el marco de todo lo que tiene que ver con la emergencia económica, social y ecológica declarado por el decreto 637, que es el que está vigente actualmente, se decretó como primera medida o en el artículo primero, el objeto de este decreto legislativo, el 639, fue crear ese programa de apoyo de empleo formal, el cual se deriva de los recursos del Fondo de Mitigación de Empresas FOMI. Este programa pues claramente lo que busca es aliviar la carga de las empresas hasta por 3 meses o 3 veces el pago de la nómina, como lo vamos a ver, y proteger el empleo formal en el país. Básicamente, el PAEF es el programa de apoyo a empleo formal que es lo que debemos tener presente. Ahora, solo se puede adquirir o acceder a este beneficio hasta por 3 veces para que lo tengamos muy presente. Bien. Este apoyo corresponde al 40% el salario mínimo, el valor del salario mínimo legal vigente mensual, que es 351.000 pesos. Esto está en el mismo decreto 639 en el artículo 3 eh, y multiplicado por el número de empleados de la compañía, que claramente tienen que estar cumpliendo también lo que indica el decreto 639. Sin embargo, no nos vamos a centrar en el 639, recuerde que estamos en la resolución. El artículo 2 del decreto 639 también indica que pueden acceder a este programa las personas jurídicas inicialmente y jurídicas que cumplan con unos requisitos, el cual están del 1 al 5, entre ellas que hayan sido constituidas antes del 1 de enero del 2020, o sea, no aplica para empresas nuevas, que cuenten con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el año 2019, el año anterior, aplica claramente para las empresas jurídicas que hayan sido creadas en años anteriores al 2018 o 2019, o sea, 2018 y anteriores, que demuestren la necesidad del aporte estatal al que refiere el artículo 639, o sea, el que hablábamos ahorita, 351.000 pesos, que corresponde al 40% del salario mínimo legal vigente por cada uno de los empleados, certificando una disminución del 20% o más de sus ingresos. Ahí nos vamos a centrar. Entonces estábamos pendientes de que lo legislaran o que lo aclararan, ¿no? Que no hayan recibido el aporte que trata el presente decreto legislativo en 3 ocasiones, es decir, le aplica la limitante de las 3 ocasiones, y no hayan sido obligadas a devolver este aporte en algún momento. O sea que si estoy en alguna de las tres, que en ningún momento haya sido obligado a devolverlo. Aquí nos vamos a centrar en el numeral 3 de este artículo 2, que demuestre la necesidad de adquirir este aporte siempre y cuando sus ingresos hayan tenido una disminución del 20%. Este mismo artículo 2 tiene unos parágrafos. El parágrafo 1 habla que las entidades de lucro no están obligadas pues, a cumplir con lo establecido en este artículo 2, que debe solo aportar la copia del registro único tributario. Sabemos que ahí está la característica en ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, eh, y que indica pues que es contribuyente del régimen tributario especial. El parágrafo 2 dice que los beneficiarios deberán contar con un producto de depósito en una entidad financiera, es decir, deben tener una cuenta en una entidad financiera vigilada por la superintendencia, que no pueden ser beneficiarios en el parágrafo 3 del programa aquellas entidades que tengan una participación mayor al 50% en temas de entidades descentralizadas o participación de la nación. Bien, el parágrafo 4, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el método de cálculo de la disminución de ingresos de que trata el numeral tercero. O sea, eso es lo que estábamos esperando. ¿Cuál es ese método del cálculo?
para tener todos unos derroteros a seguir que sean uniformes. Entonces aquí estábamos atentos a esto y ya tenemos entonces, como decíamos al comienzo, la resolución 1129 que nos va a indicar ese cálculo. Tengamos en cuenta algo, esta resolución 1129 de hoy me dice que los documentos para postularme a este programa básicamente son, primero, un formulario estandarizado que lo van a encontrar en las entidades financieras a la cual vamos a ir. Ese formulario ya está determinado por la UGPP, ¿cierto? Y incluye esta resolución los consorcios, las uniones temporales o personas naturales empleadoras. Recordemos que el 639 hablaba solo de personas jurídicas. Pues bien, aquí ya estamos hablando de consorcio, unión temporal y personas naturales empleadoras. O sea que esto es un dato importante. Y en los otros documentos es la certificación firmada por la persona natural empleadora, que fue incluida acá, o el representante legal, si es una persona jurídica, y el revisor fiscal. Claramente, si no está obligado a tener revisor fiscal, pues irá firmado por el contador público. Bien, si no están obligados. Y viene una certificación, dice, la certificación debe incluir la disminución del 20% de sus ingresos. O sea, nosotros como revisores fiscales o como contadores, si no tenemos obligación la empresa de tener revisor fiscal, debemos certificar que ha habido esa reducción del 20%. Que los empleados sobre los cuales se reciba el aporte efectivamente recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior. Es decir, que las compañías, como esto se trata de proteger el empleo, no pueden haber despedido o suspendido los contratos de trabajo del mes inmediatamente anterior. Deben estar pagando su nómina. Como tercer punto en la certificación dice que sin perjuicio de lo anterior, o sea, que hayan recibido el salario, se deben pagar a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de los recursos. Ojo con esto, las obligaciones laborales adeudadas. Importante, cuando firmemos esta certificación, nuestro trabajo no termina ahí con relación a esta certificación. Debemos asegurar que se paguen durante los 5 días y no que se pague el valor que se recibió de la subvención del Estado, ¿cierto? Sino que se paguen las obligaciones laborales adeudadas. O sea, esto es un alivio, pero las empresas deben pagar sus nóminas, sus valores adeudados por prestaciones laborales o por sueldos. Es muy importante, no podemos tener sueldos atrasados por pagar, ni vamos a tener la parte del 60% por pagar para los que ganen un salario mínimo o la que sea superior para los que se ganen más. Aquí es bueno aclarar algo y es, independientemente de que las personas se ganen un salario mínimo, que los empleados se ganen un salario mínimo o más, este aporte, esta subvención del Estado aplica para todos los empleados, solo que le van a pagar hasta el 40% del salario mínimo. O sea que si usted se gana 5 millones, pues le van a pagar el 40%, los 351 que veíamos ahora. Bien, lo va a subvencionar el Estado. El resto, los otros 4 millones 600, el otro 60% del salario mínimo, lo que sea que haya que cubrir, debe quedar cancelado por la compañía. Es importante, así lo entiendo en este requisito, y esa certificación va a decir que las obligaciones se van a pagar, las obligaciones laborales, dentro de los 5 días siguientes. No dice que pague el 40% que recibió, que las obligaciones laborales adeudadas. ¿Listo? Claramente esta certificación pues será procedente por una única vez para pagar la nómina del mes de abril correspondiente o que se paga en el mes de mayo, en algún caso si está pendiente. ¿Bien? Entonces, primera recomendación, hacer seguimiento. Segunda recomendación, que se paguen todas las obligaciones laborales adeudadas. Y aquí nos vamos a centrar en ese cálculo. Vamos a mirar el cálculo que habla el artículo 3 de esta resolución. Dice, el método del cálculo de la disminución del 20% de los ingresos de los beneficiarios. Entonces, voy a leerlo literalmente. Los beneficiarios deberán demostrar la necesidad del aporte estatal del artículo 1 del 639 que mencionábamos ahora, certificando la disminución del 20% o más de sus ingresos. Y para tal efecto debe encontrarse en alguno de los dos siguientes eventos. O sea, cualquiera de estos dos, el cual se cumpla esa disminución del 20%. Nos dan dos escenarios. Uno, que dicha disminución en sus ingresos deberá evidenciarse al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte. Es decir, que si hago la solicitud en mayo, entonces es los ingresos del mes de
abril. Bien, con los mismos, comparados con los mismos ingresos del año 2019, o sea que es abril, abril, abril del 2020, abril del 2019. Si lo hago en junio sería mayo y mayo. Bien, dicha disminución dicha disminución de sus ingresos deberá evidenciarse al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior. Si la hago en mayo, los ingresos de abril de la solicitud del aporte con el promedio aritmético de los ingresos del enero y febrero. Es decir, yo sumo los ingresos de enero y febrero, saco un promedio simple y lo comparo con el mes de abril. Vamos a colocarle números entonces a esto y miremos. Evento 1. Aquí están los ingresos del año 2019, los cuales ya están auditados, ya están completamente el trabajo realizado por el revisor fiscal. Entonces, como revisores fiscales vamos a ir a nuestros papeles de trabajo y vamos a verificar los valores que coincidan claramente con los estados financieros. Ya debimos de haberlo tenido en nuestro papel de trabajo. Y vamos a solicitar el balance de comprobación de el año 2020, donde estén los meses de enero, febrero, marzo, lo corrido abril, ya va a estar cerrado. Va a estar mayo, pero pues está en proceso, ¿listo? Pero ya deben estar estos ingresos. Importante, importante como lo vamos a ver ahora en los parágrafos, que cumplan con el marco normativo aplicable del reconocimiento de ingresos, es decir, que se haya transferido los bienes o se hayan prestado los servicios de acuerdo al grado de avance. Bueno, ahorita hablamos con NIF 15, ya no hablamos básicamente del grado de avance, sino el cumplimiento de las obligaciones de desempeño. Pero importante que cumpla con el marco normativo. Aquí no se está hablando solamente de que se haya metido la factura, sino que haya cumplido con los requerimientos del marco normativo contable. Bien, entonces vamos a tenerlo en este caso, para el ejemplo que tenemos, un ingreso total de enero a diciembre del año 2019 de 12 millones, hablemoslo en pesos, no hay problema, y en el año 2020 va acumulado 4.055.000. Como vemos, digamos que enero iba con una buena tendencia, febrero iba con buena tendencia, marzo, pero en abril ya tuvo un descenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer el cálculo? Vamos a tomar el mes anterior, que es abril, si lo vamos a presentar en mayo, y miramos el año 2019. El año 2019 está, permítanme, aquí le coloco un puntero, ¿listo? El año 2019, 1.042.000 de abril del año 2019 versus abril del año 2020, donde está 755. Sacamos la diferencia, 287. Entonces acá vemos, C es igual a B más B. Tomamos el año más reciente, el mes más reciente, que es abril, y le restamos el abril del año 2019 y eso nos da una diferencia de 287. Después hallamos el porcentaje de disminución, que es sencillo, lo que hacemos en unas variaciones horizontales normalmente, y es tomar esa disminución y dividirla entre A, que es el año 2019, o sea, el mes de abril del año 2019. Aquí no se está acumulando, no es que sea de enero a abril del año 2019 versus enero a abril del año 2020, no. Como veíamos actualmente, vamos a volver un poquito acá, dice deberá, al comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior, o sea, no son acumulados, son solo los ingresos del mes inmediatamente anterior. Bien. Aquí tenemos en nuestro ejemplo que tuvo una disminución del 27,6% del mes de abril comparado con el mes de abril del año anterior. Por tal razón, cumpliríamos con ese requisito de una disminución del 20 o más del 20%. Bien, vamos al evento número 2, las mismas cifras, solo que aquí tenemos que hallar primero un promedio simple de los meses de enero y febrero de este año, del año 2020. Acá tenemos que el año 2020, 2024, 1.024.000, 1.082.000, eso nos suma 2.107.000, lo dividimos entre 2 y tenemos un promedio simple de 1.053.593. Ya tenemos nuestro promedio. Ahora, vamos a tomar ese promedio y lo vamos a comparar con el mes inmediatamente anterior, es decir, el mes de abril, si presentamos la solicitud en mayo. Tomamos la diferencia, 298, que es la diferencia de la disminución, y hacíamos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Estos 298 lo dividimos entre 1.053 o 1.053 y tenemos una disminución del 28%. Es decir, que aquí cumpliríamos de una u otra forma. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que la conexión es O. Si esta no se cumple, pero sí se cumple el evento 1, no hay problema, lo podemos presentar. Si el evento 1 no se cumple, pero lo comparamos con los promedios de enero y febrero y ahí tenemos el 28%, entonces
esta sería la forma que presentáramos. Digamos que si se cumplen cualquiera de las dos no hay inconveniente, pero si hay alguna que no se cumple y la otra sí, pues presentamos la que se cumple, no hay ningún problema. No se necesitan las dos para poder presentar esa certificación. Entonces, como revisores fiscales, vamos a mirar que efectivamente en este año, los meses de enero, febrero y marzo, ya se encuentre todo registrado, que se cumpla, si tenemos alguna duda, temas de corte, temas de reconocimiento de ingreso, que se cumpla con el reconocimiento de ingreso bajo NIF, NIPYMES, sea el o grupo 3, cualquiera que estemos aplicando, contabilidad simplificada, y lo verificamos y hacemos nuestros cálculos para la certificación. Claramente la certificación debe estar preparada por la compañía, por la administración, y nosotros realizamos los procedimientos de auditoría correspondientes. Ahora, en esta época de cuarentena, donde no nos estamos moviendo libremente, podemos solicitar los documentos que consideremos necesarios, pues vía correo electrónico, podemos hacer una videoconferencia, hacer las indagaciones, cumplir con los temas de auditoría, porque nuestra certificación indica que si bien las cifras no se han cerrado, pues sí hemos realizado procedimientos de auditoría sobre esas cifras y que están en curso. O sea, no vamos a emitir una opinión sobre las cifras, pero sí decimos que las cifras están actualmente en proceso de ser auditadas. ¿Bien? Miremos los parágrafos para estar claros pues con este artículo que menciona esta resolución. Dice, primero, para efectos del presente artículo, se tendrán en cuenta las reglas de realización del ingreso, lo que mencionaba actualmente, o sea, debe cumplirse con el reconocimiento de ingreso. Parágrafo 2. El aporte estatal de que trata el artículo 1 del decreto 639, o sea, estamos hablando del 40% del salario mínimo, constituye un ingreso para los beneficiarios. No obstante, el mismo no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de la disminución de los ingresos de que trata este artículo. Es decir, que si yo accedo al beneficio, a la subvención del Estado en el mes de mayo y voy a volver a aplicar en el mes de junio, pues y ya recibí esta subvención, no voy a tenerla en cuenta, claramente porque se trata de la disminución en el curso normal del negocio. Pero importante, sea grupo 1 o sea grupo 2, esto constituye un ingreso. Las subvenciones del Estado se reconocen en NIPYMES como un ingreso, en NIPLENAS da la opción de presentarlo como un menor valor del gasto, pero claramente aquí se está presentando y lo está indicando como un ingreso. O sea, esa opción que yo tengo en grupo 1 de netearlo con un menor valor del gasto no aplica por cuanto en esencia esto constituye un ingreso y lo está mencionando esta resolución. No es que esté afectando las normas contables, digamos que ese neteo de que habla el grupo 1 es un tema de presentación, pero fiscalmente esto va a ser como un ingreso, es un ingreso y así debe tenerse en cuenta a finales del año 2020 en nuestras declaraciones tributarias. Parágrafo 3. En el caso de que trate de cooperativas de trabajo asociados o empresas de servicios temporales, la postulación debe ser realizada por esta entidad. Acá entran unas ciertas, digamos, unos ciertos choques, porque es que si una empresa temporal lo que factura es el servicio de los temporales, pues este no se va a ver disminuido el ingreso porque seguirá facturando, ¿no? Pero bueno, de igual manera pueden, si tienen una disminución del 20%, tendrán que entrar a revisar certificando las caídas de ingresos de acuerdo a lo que acabamos de ver. 4. El parágrafo 4. La certificación de la disminución de los ingresos de acuerdo con el método de cálculo de este artículo debe especificar cuál de los dos eventos propuestos en este artículo fue considerado. Recordemos, no hay que calcular los dos, con uno solo que se cumpla, pero sí en la certificación, cuando la firmemos, debemos asegurarnos que está indicando si el uno o el 2 y explicar claramente cómo se realizó. Bueno, esto en cuanto a lo que teníamos preparados para mostrarles el día de hoy. Lo importante es que cuando realicemos estas certificaciones como revisores fiscales, tengamos presente el tema de la verificación y los procedimientos de auditoría que debemos seguir, así sea a través de los temas virtuales, y el seguimiento al pago. No se les olvide hacer seguimiento al pago para poder tener acceso después a los otros beneficios y sobre todo no tener inconvenientes como revisores fiscales. Pasen un resto de día bien agradable y nos vemos en una próxima. Hasta luego.